Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 11 de Fundamentos y Técnicas de Análisis de Riesgo. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar durante esta cápsula. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, ya que hablamos en general del análisis de riesgo cuantitativo, ya que hablamos de sus retos y sobre todo de algunas de sus aplicaciones, hoy vamos a hablar específicamente, vamos a comenzar a hablar de sus metodologías. En la actualidad existen diferentes métodos o metodologías, diferentes metodologías, ¿verdad?, que validan el comportamiento de los riesgos en términos cuantitativos. Para realizar un análisis de riesgo, cada una de ellas tiene una serie de características propias, pero que básicamente todas ellas tienen fundamentos similares, ¿verdad? A pesar de que cada técnica tiene algunos puntos, digamos, únicos, todas tienen similitudes. Y la principal es que evalúan sobre tres elementos básicos, que son los activos, las amenazas y las vulnerabilidades. Y por activos no solo se va a referir a cuestiones físicas, sino se va a referir a los seis elementos que ya vimos, ¿verdad? Que dijimos que es personal, activos, infraestructura, medio ambiente, em, prestigio, información, ¿verdad? Ya vimos esa clasificación. Ahora bien, ¿cómo funciona? El, el riesgo consiste, ¿verdad?, en la relación de esos tres elementos y combinándolos entre sí se obtienen diferentes tipos de riesgos a los que se va a estar expuesto. Y básicamente comienza por esto. Como toda metodología, no importa si sea cuantitativa o cualitativa, se va a hacer una identificación de activos, ¿verdad? Es decir, de qué es lo que quieres. Esta parte depende o actúa directamente a la pregunta, ¿qué es lo que quieres proteger, verdad? Ahora bien, aquí es donde se diferencia de lo cualitativo y dice que se valora, es decir, se le asigna un valor de acuerdo a su comportamiento histórico y financiero. Esto quiere decir que el activo no solo se describe en términos, vaya, en característicos o no solo se pone de manera descriptiva, sino que también se dice el activo uno tiene un valor de tanto, tanto, tanto. El activo 2 tiene un valor de tanto, tanto, tanto. Es decir, cada activo tiene una cuantificación, ¿verdad? Que va en función a su potencial de daño y también dependiendo de la técnica, a veces habla sobre el impacto, específicamente sobre la posibilidad de ingreso para la empresa y en otras ocasiones también se utiliza para situaciones que puedan procurar ingresos futuros para la empresa, ¿verdad? O también gastos, ¿verdad?, asociados a la reparación del daño. Después se habla de la valoración de las amenazas y de las vulnerabilidades. Y las amenazas, que esto es importante decirlo, se van a presentar en términos normalmente económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la amenaza se va a decir, bueno, para remediar esto te va a costar tanto, remediar esto te va... No solo va a ser, a diferencia del cualitativo, donde nosotros simplemente decíamos, no, mira, este es el riesgo y este es alto, medio, bajo. Aquí se dice, bueno, este es el riesgo y esto es lo que te costaría mitigarlo, ¿ok? Y a eso se le suma que también se tiene que ver la vulnerabilidad, que se describe como la cuantificación de la probabilidad, ya no solo por decir que es poco probable, muy probable o totalmente probable, sino que se va a establecer por medio de números. Entonces, como ven, la principal diferencia son los términos que se van a utilizar para adecuar, ¿verdad? O establecer el riesgo. Y combinando esta identificación con valoración y esta cuantificación de amenazas y vulnerabilidades, vamos a tener los análisis de riesgo cuantitativo. Una vez realizado ese proceso del listado, de análisis de riesgo se procede a la siguiente fase, que es la gestión de los riesgos, en la que se decide qué medidas de protección deben implementarse para evitar que los riesgos detectados lleguen a afectar la organización y sobre todo, cuál es la inversión que va a estar asociada, ¿verdad? Este proceso de gestión ha de equilibrar el costo de la protección junto con el costo de la exposición de una organización, ¿verdad? Es decir, una medida de riesgo o una medida de control de riesgo no debe de exceder al costo del proyecto en sí, porque en ese contexto simplemente el riesgo es demasiado alto y no necesitaría hacerse eh, la evaluación. Por lo tanto, estos escudos que nosotros hagamos para protegernos de esos riesgos deben de estar blindados, no solo del riesgo, sino también
o de las flechas del riesgo, sino también de las flechas económicas. Si hay una flecha económica que traspasa, aunque hay baja probabilidad de que traspasen las flechas de daños, ¿verdad? De riesgo, pues normalmente se va a decir, ¿sabes qué? No. Si es muy costoso, no se puede hacer y simplemente es mejor evitar el riesgo. Que como hablábamos con anterioridad, como el riesgo es la combinación de probabilidad y peligro, la única manera de desaparecer un peligro es simplemente no hacer nada, ¿verdad? Y por lo tanto es la misma lógica para el riesgo, ¿verdad? Y esto es lo que se busca, ¿verdad? Esta es una gráfica al que se debe de llegar. Se dice que el punto al que se debe de llegar es al encontrar el costo de equilibrio, es decir, vean, esta es la curva, hacia acá hay mayor riesgo y hacia abajo hay menor riesgo, ¿verdad? Y lo mismo, y el contrario, acá hay menor seguridad y hacia acá hay mayor seguridad. Y lo mismo va a pasar hacia arriba, hay más costo y hacia abajo hay menos costo. Por lo tanto, se considera que hacia la derecha es menos seguro y hacia la derecha es más, hacia la izquierda, perdón, es menos seguro y hacia la derecha es más seguro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vean cómo se dice que hay un bajo nivel de seguridad porque hay un alto nivel de riesgo, pero la inversión es poca, ¿verdad? Y vean cómo acá hay un muy bajo nivel de riesgo, pero el costo se disparó terriblemente, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer que una empresa quiebre por implementar una medida de control de riesgo. Más bien debemos de buscar precisamente esto. En muchas literaturas esto lo van a encontrar como área de control, que básicamente son los puntos. Hay un punto en el que se intersectan, sin embargo, ese punto más bien es teórico, porque difícilmente vas a encontrar un punto en el que tú digas, ¿sabes qué? Este costo nos cubre perfectamente el riesgo, ¿verdad? Sino que normalmente se suele tener gráficas o puntos de medidas de control en estas zonas, ¿verdad? Es decir, en las zonas de menor riesgo y menor costo. Va a depender un poco de las políticas de la empresa, ¿no? O sea, se asume un poquito más de riesgo con una menor inversión por temas de rentabilidad o se asume un poquito más de costo para minimizar el riesgo. Pero es muy extraño que se haga realmente el costo de equilibrio, ¿verdad? Porque pues las medidas pues, son muy variadas, ¿no? Además que recuerden que aquí no solo se va a examinar un solo, no se habla por una sola actividad, un solo riesgo, sino que todos los riesgos van a llevar esta evaluación, ¿verdad? Pues se va a buscar que se llegue a ese punto de equilibrio, que se debe determinar de acuerdo a lo que se conoce como el umbral de riesgo, ¿verdad? Que será el punto a partir del cual todo riesgo deberá ser reducido. Y esta zona naranjita, esa zona beige, ¿verdad? Nos las va a determinar que las políticas y procedimientos de la empresa. Existen actividades que aunque hay riesgos, eh, por ejemplo, eh, catastróficos como la pérdida de una vida, aún así se ejecutan, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero pues, ¿por qué se hace? Bueno, por necesidad. Pongo como un ejemplo las actividades que hace Comisión Federal de Electricidad en México o las personas que hacen mantenimiento de infraestructura, a infraestructura, por ejemplo, a las redes eléctricas en cualquier país. Simplemente los trabajos eléctricos se tienen que hacer. Si no, no tendremos o no gozaríamos de ese beneficio. Y eso implica un riesgo. Hay un riesgo serio de electrocución y muerte, pero ese riesgo se tiene que asumir porque aunque el riesgo está aquí y tú puedes implementar muchas medidas, difícilmente vamos a pasar de este nivel del umbral, ¿verdad? Por mucho que haya la inversión, por mucho que haya la inversión, el riesgo no va a desaparecer y el efecto de la muerte de una persona no puede ser minimizado. Hay una frase que me gusta mucho que te dice que la vida humana no es negociable, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer, bueno, es una administración de riesgos complementaria. Entonces, como ven, este umbral, este umbral de riesgo nos va a permitir determinar cuáles son las mejores medidas. Una medida que, por ejemplo, permita mucho riesgo a bajo costo simplemente no es adecuada, ni una medida que una máxima seguridad, pero que mate la rentabilidad del proyecto tampoco va a ser adecuada. Como todo en esta vida y como toda la naturaleza, se debe de buscar un equilibrio. Y básicamente va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a tener una amenaza,
la cual se aprovecha de la vulnerabilidad de los activos. Ujú. Y estas vulnerabilidades que hacen, pues exponen a los activos e incrementan los riesgos, ¿verdad? Eh, el riesgo va a generar ¿qué? Requisitos de seguridad y esos requisitos de seguridad van a necesitar controles para protegernos de las amenazas. Y como dijimos, bueno, obviamente las amenazas pues van a incrementar el riesgo. También se dice que las vulnerabilidades exponen a los activos que poseen un valor y ese valor incrementa el riesgo y sigue la misma línea, ¿verdad? Requisitos de seguridad, controles, no importa por dónde lo abordes. La clave de todo esto, como ven, son precisamente estos dos pilares, o bueno, estos cuatro ejes, ¿verdad? Los requisitos de seguridad y el valor de los activos. Aquí es donde se encuentra el equilibrio. Y obviamente se va a basar en qué? En amenazas y vulnerabilidades. ¿Ok? Esa es la parte más sobresaliente. Y de ahí todos los análisis de riesgo van a girar en torno a esto. Una de las técnicas más usadas es la que se conoce como la técnica Marguerite, que es una metodología que tiene características fundamentales que los riesgos que se plantean para una organización se ponen en valores económicos directamente, es decir, no se habla de riesgos en otro tipo de escalas que no sean efectivo, dinero, ¿verdad? Y tiene o este aspecto puede ser una ventaja o un inconveniente dependiendo de quién lo administre, ¿verdad? El aspecto positivo de esta metodología es que normalmente el resultado se expresa en valores económicos, por lo que es más fácil hablar con la dirección en la implementación de estrategias. Sin embargo, el hecho que haya que transmitir todo o traducir todo en forma de valores económicos hace que la aplicación de esta metodología sea relativamente difícil y costosa. En el método Marguerite, bueno, se sigue una matriz que te dice que se toman de datos de los procesos de información, se establecen dimensiones y parámetros de cada proceso, se analizan los activos en términos económicos, se analizan las amenazas en términos económicos, se establece la vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad de la probabilidad de que esto ocurra y por lo tanto, en una fórmula de proporcionalidad de vulnerabilidad y costos de las amenazas más costos de los activos, perdón, nos van a establecer impactos económicos. Y esto nos va a dar algo que se conoce como análisis de riesgo intrínseco, que es por la pura naturaleza de la actividad. También hay que agregar aquí, después del riesgo, análisis de riesgo intrínseco, en este proceso se añaden los riesgos que no tienen que ver con la actividad, es decir, los riesgos naturales, como inundación, como lluvia, como tormentas, como huracanes, como terremotos, ¿verdad? Se añaden en este rubro, ¿verdad? Para poder luego incluir la influencia de las salvaguardas, es decir, de los controles, ¿verdad? Y pasar a hacer un análisis de riesgo efectivo que nos permita concentrar la información y hacer una evaluación de riesgo final. Es decir, todo este proceso se hace siempre cuantificando y se va sumando partes poco a poco. Si ven, aunque parece que son partes que todas van relacionadas, que se pueden ir haciendo al mismo tiempo, es importante hacerlas por separado porque al estar hablando de términos económicos, suele ser un poco compleja la cuantificación. Entonces, mejor concentrarse en tareas. Por ejemplo, primero el costo de los activos y luego el análisis de las amenazas. Porque en el establecimiento de los impactos, tal vez la vulnerabilidad es en la parte más fácil, digamos, de esto, excepto en el rubro de reputación, ¿verdad? Pero vamos a encontrar que las fórmulas de establecimiento de impacto van a depender mucho de estos dos. Si tú haces una mala valoración de activo o una mala valoración de amenazas, seguramente será muy complejo, ¿verdad? Será muy complejo establecer un impacto adecuado. Como hemos visto, la metodología Marguerite tiene una gran virtud que ofrece eh, pues resultados, ¿verdad? De términos económicos. Esto va a tener como ventaja que sea fácilmente defendible ante puestos directivos, ¿verdad? Puesto que es esta la que tiene que aceptar y asumir los riesgos a los que se encuentran expuestos en la organización. Por el contrario, el principal inconveniente va a tratar de que los activos, sobre la base de su valoración económica, hacen que el método sea más costoso, ya que hay que realizar estimaciones económicas determinando el valor de los activos y para algunos puede llegar a ser muy laborioso.
Marguerite es una metodología utilizada por grandes empresas, sobre todo aquellas que cuidan centavo a centavo, ¿verdad? Y sobre todo en manufactura es una de las metodologías más usadas para el análisis de riesgo y muy utilizada sobre todo en los procesos de actualización. Por ejemplo, si se quiere actualizar la maquinaria de una línea, se hace un Marguerite para determinar el posible impacto, ¿verdad? Aunque hay que decir que cada empresa tiene sus políticas internas de Marguerite, por eso es que nosotros vimos ahorita, digamos, de manera global, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Y todas siguen, casi todas siguen ese mismo, la misma estructura, pero cambian mucho las reglas para la cuantificación de los activos. Hay quienes hacen cuantificación de activos presentes, hay quienes hacen cuantificación de activos para futuro, hay quienes hacen cuantificación de activo depreciación o vida fiscal o vida útil. Entonces, depende mucho de cada empresa y de las estrategias, porque aunque esto sea una labor de ingeniería, te tiene que soportar sobre todo con administrativos y fiscales para determinar los valores de los activos en función de las regulaciones de cada país. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.